Hola, buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Somos Protagonistas. Centro Integral de Gastroenterología y Endoscopía Digestiva, una entidad de trayectoria y alto nivel académico orientado a la prevención, diagnóstico y tratamiento. Una mirada holística del paciente, atención en diferentes especialidades, tecnología de última generación para brindar prestaciones de excelencia. Estamos ubicados en la localidad de Merlo, exactamente Barrio Parque San Martín. Estamos visitando el Centro Integral de Gastroenterología y Endoscopía Digestiva. Vamos a hablar con su director médico, el doctor Vicente Elías Fusile. Doctor, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, mucho gusto. Un gusto estar aquí. Gracias. Médico de muchísimos años, dedicado a la docencia, y desde 1982 nace este centro como un centro polivalente, ¿no es cierto, doctor? Sí, en el año 82 nace como una policlínica, un centro polivalente con múltiples especialidades y guardia médica, y funcionó así durante más de 15 años. Ajá. Tuvimos casi todas las especialidades, las internaciones las hacíamos en otros centros hospitalarios, sanatoriales que teníamos convenio, etcétera, etcétera. Y a partir del año 94 nos dedicamos fundamentalmente, y por mi especialidad, que de eso se trata, sí, que es la gastroenterología y la endoscopía digestiva, nos dedicamos casi exclusivamente a lo que es la gastroenterología y las especialidades afines que hacen al diagnóstico de las enfermedades relacionadas con el aparato digestivo. Claro. ¿No Que no es que dejó de ser un centro con diferentes especialidades, no, al contrario, pero sí distinguido por el valor en lo que es la especialidad gastroenterológica. Digamos que el 90% de nuestros pacientes vienen porque tienen afecciones digestivas, pero sí, dentro de las afecciones que a veces parecen digestivas, resulta que puede ser, en el caso de una mujer, ginecológicas, claro, ¿no es cierto? Claro. O en el caso, pueden ser de otro origen, como neurológicas, o pueden ser de tipo psicológicas, por eso acá tenemos psicólogos que nos asisten también al paciente. La gastroenterología, las enfermedades digestivas están muy relacionadas con nuestros estados emocionales, con nuestras angustias, con nuestros estados psiquiátricos. Y entonces necesitamos la ayuda de especialistas en distintas áreas para que nos interpreten cuál es la problemática que tiene el paciente, ¿no es cierto? Depende del ser humano, nos afecta, ¿no? En un lugar o en otro, cuando uno pasa por un momento de estrés o un momento complicado emocionalmente, doctor. El estrés siempre repercute en el aparato digestivo, sí, en las distintas, en los distintos niveles. Ajá. En alguien en el estómago, otro en el esófago, otro en el colon. En definitiva, la traducción común o el efecto común es el dolor de panza, claro, que puede estar más arriba o más abajo. Y el gastroenterólogo tiene que ir haciendo el diagnóstico del origen del problema. No siempre es digestivo. Sí. Y direccionar a la especialidad que corresponda. Nosotros acá también tenemos a mi hija, que es la doctora Fusile, Giselle, que ella hace la parte, ella tiene dos especialidades. En realidad, por un lado, hace la parte de medicina general, que es la evaluación integral del paciente. Que es el primer paso que el paciente da, ¿no? Ante una afección, doctor. Sí, no siempre. A veces nos llegan pacientes que ya están evaluados clínicamente en forma integral, ya tienen sus médicos, pero otras veces no, y en ese caso, hacemos un examen integral a ver dónde está parado la medicación que toma, por qué está tratado, cuáles son los diagnósticos que tiene, etcétera, etcétera. Y cuando son pacientes muy grandes, ella es además gerontóloga. Ajá. Es una de las primeras gerontólogas universitarias y cuando son pacientes añosos también es de muy buena práctica hacer una evaluación gerontológica, a ver dónde está parado el paciente, cuál es la problemática y realmente qué estudio necesita, qué medicación, si no se superponen medicamentos. Muchas veces hay pacientes que vienen tomando medicación y tienen una superposición de medicamentos que algunos son incompatibles, otros son iguales. Tenemos que interpretar al paciente dónde está parado, sí, cuál es la problemática, desde cuándo le comenzó el problema, cuándo se presenta. Y si no tenemos unos 15 o 20 minutos de charla, lo que se llama en medicina el interrogatorio. No me gusta la palabra interrogatorio porque parece policial, ¿no? Bueno, pero hay que saber. Pero es un interrogatorio, pero es una charla con el paciente, sí, ¿no es cierto? Donde van saliendo cosas que hacen al diagnóstico.
Y uno va teniendo, por supuesto, esto es un entrenamiento que hace la semiología del médico, que uno lo va puliendo a medida que también tiene más años. Sí. Pero van saliendo cosas que a veces no tienen nada que ver ni con el estómago, ni con el colon, nada. Y un paciente puede estar totalmente sano Sí. en todos los aspectos, y sin embargo ser muy sintomático. Claro. Que es la parte emocional Claro. ahí donde... De ahí el riesgo que a veces ocurre cuando el paciente va a internet y averigua dolor de estómago y se encuentra con una serie de diagnósticos que sale alarmado, ¿no? Porque una de las causas de dolor de estómago es el cáncer de estómago. Y en internet lo pone con mayúscula. No, pero no todo dolor de estómago es un cáncer de estómago. Porque si no también caemos en lo que es la práctica de la sobreprestación. Es decir, viene un paciente, le duele el estómago, entonces automáticamente le pide una endoscopía, o le pide una tomografía, o le pide una resonancia. Que a veces no es tan necesario. No, no es necesario. Desde ya que no es necesario. Sí. Es decir, yo tengo algunos, que siempre le decía a mis alumnos cuando estábamos en los cursos y demás, primero y fundamental, sigue siendo como la medicina la describieron hace más de centenares de años. Primero es el interrogatorio, después el examen médico. Y ahí está el 80% de cuál es la orientación. Si el médico no está orientado por dónde pasa el problema, le podemos hacer gastar o a la obra social o al costo del Estado, cuando es medicina pública o privado, un montón de dinero que no es necesario. Y en estas décadas se perdió el interrogatorio, doctor, ¿eh? Se perdió el interrogatorio y la semiología. Ajá, exactamente. La semiología es acostarlo al paciente y hacerle un examen general. Sí. Yo soy gastroenterólogo y tengo 40 años en la gastroenterología. Hice durante 10 años clínica médica. Y yo veo un paciente digestivo hoy y le llama la atención, yo le tomo la presión y le reviso el pulmón. En la primera consulta como mínimo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque puedo estar detectando situaciones que el paciente no conoce. Más de una vez yo de acá le dije, mire, usted no me tiene que ver a mí, tiene que ir al cardiólogo primero. Porque está hipertensa, o está fibrilada, o tiene un bloqueo. ¿Me entendés? Sí, De acá más de una vez llamo a la administración, por favor llamen al cardiólogo que lo vea al paciente hoy, porque ¿no? El paciente viene a ver por otra cosa. Y esto surge de un examen clínico. No hace falta mucho tiempo tampoco, son 5 minutos, 7 minutos hacer una semiología. Es la importancia de un buen diagnóstico. Y ahí parte todo. Doctor, están muy especializados en todo lo que es diagnóstico por imágenes y intervenciones poco invasivas. Sí, nosotros estamos especializados en lo que es el diagnóstico por imágenes endoscópicas. Nuestro, diagnóstico y tratamiento más desarrollado es la endoscopía. Nuestro centro, ¿no es cierto?, hice la primera endoscopía de Merlo, año 78, ¿no es cierto? En Merlo los médicos casi no la conocían, la endoscopía, era una cosa extraña, recién salía, la endoscopía es nueva dentro de la medicina. Ajá. Es decir, todo procedimiento en medicina tiene menos de 40, 50 años, son procedimientos nuevos, Sí. ¿no? Y costó incorporarlo. Claro. Sí. Y a partir de ahí, y además fuimos en el año, justamente en el 94, incorporamos en la tecnología de videoendoscopía, que fue una revolución dentro de la tecnología, donde podemos ver una imagen de alta definición, etcétera, etcétera. Es maravillosa realmente. Es maravilloso con respecto a los endoscopios anteriores que tenían sus limitaciones. ¿Cómo debe haber cambiado la precisión del diagnóstico a partir de Totalmente. Hoy hay video, equipos, no los tenemos nosotros, Sí. pero los hay, son de última generación, donde prácticamente uno puede ver dentro de un vaso sanguíneo del estómago correr los glóbulos rojos, por la magnificación que representa. Claro, es increíble, ¿no? Sí, es emocionante. Y aquí practican... Claro, ese practicamos tipo la de- endoscopía diagnóstica, tanto en lo que se refiere a estómago, esófago, intestino, colon, y la parte terapéutica, digamos, la endoscopía curativa, digamos, entre comillas, porque a veces curativa, otras veces no, pero sí quirúrgica para resección de determinadas lesiones, especialmente en este momento que estamos haciendo los exámenes de screening. Screening es, digamos, selección, Sí. que es la prevención del cáncer de colon. Hoy muy importante,
Y aprovecho, no sé si Sí. puedo, Sí, por para favor. que me escuche, que por favor toda persona que tiene más de 50 años, sin ningún síntoma, tiene que hacerse un examen de colon cada 5 años a partir de los 50 años. Sin ningún síntoma, no importa los antecedentes. Esto me hace acordar la propaganda del cáncer de mama que decía por televisión, si usted tiene antecedente de cáncer de mama, hágase la mamografía, si no tiene antecedente, también hágase la mamografía. Entonces, ¿Y cuánto ha cambiado a partir de ese tipo de estudios sí, que se hace la sí. gente? Ya ¿Cuánto ha prevenido? hay trabajos estadísticos en el mundo, Sí. y en Argentina también, donde se está viendo un descenso de la aparición de cáncer de colon avanzado. Sí. Nosotros detectamos cáncer de colon casi toda la semana, detectamos un par de casos, pero en lesiones tempranas, lo cual es curable, Exactamente. ¿no es cierto? La importancia de la prevención y del Exactamente. diagnóstico La a tiempo. importancia de detectar lesiones tempranas. Por ejemplo, acá tenemos una foto Sí, donde hay un pólipo, sí, ¿no? ajá, Bueno, este pólipo se llama adenoma. sí. Esta es la semilla de un tumor de colon dentro de 8 o 10 años avanzado. Esto lo podemos diagnosticar. Esto ya es grande, esto ya tiene más o menos alrededor de 8 o 10 milímetros. Nosotros con las cámaras hoy podemos detectar lesiones de 1, 2, 3 milímetros, que son adenoma. ¿Qué es el adenoma? Es la semilla de un adenocarcinoma. Lo que entre esto y un tumor avanzado se necesita de 8 a 10 años. Es decir, hay tiempo para revertir una situación. Este es el tiempo para buscarlo por videoendoscopía durante todo ese tiempo, porque en 8 o 10 años tiene por lo menos 2 procedimientos y en alguno hay que detectarlo y sacarlo. Doctor, en la misma práctica se puede Sí, cuando son extraer, lesiones ¿cierto? pequeñas se sacan en el mismo momento. Cuando son lesiones más grandes, ¿no?, que hay que contar con una serie de tecnología, hay que trabajar ya más en equipo, bueno, se programa. Por ahí muchas se programan en forma diferida, ¿no es cierto? Exactamente. Previamente conversar el paciente, tener el resultado de la biopsia, etcétera, etcétera, y después se programa. La importancia de realizar estos estudios rutinarios, que en definitiva nos salvan la vida. Sí, nos previenen de un montón de cosas, nos salvan la vida, nos salvan de que nosotros pasemos por situaciones de enfermedades en estadio avanzado, porque hoy encontramos un cáncer de colon en estadio temprano, al paciente a lo mejor hay que operarlo, a lo mejor hay que hacerle una colectomía, etcétera, etcétera, pero se cura. Ajá. Cuando es avanzado es paliativo, no es curativo. Claro, exactamente. Entonces es importante la detección temprana. Esto es muy similar a lo que es el cáncer de mama, por ejemplo, Sí. o el cáncer de próstata también en el hombre. Es muy similar, es decir, hoy estamos detectando cáncer, se están detectando cánceres de mama de 2, 3, 4 milímetros, nódulos de 4 milímetros. Antiguamente venían las mujeres con úlceras de mama, un tumor ulcerado. Totalmente ¿no? avanzado, que Totalmente muchas veces era avanzado, imposible sí, exactamente. dar vuelta atrás, exactamente. Muy bien, estuvimos en el Centro Integral de Gastroenterología y Endoscopía Digestiva. Doctor Vicente Elías Fusile, la verdad un verdadero placer haber estado aquí. Muchas gracias. Saber todo esto que muchas veces la gente no tiene tanto en cuenta, corremos tanto por la vida que a veces nos olvidamos de prevenir, de hacer los estudios que corresponden, y bueno, nos tenemos que tomar ese tiempo. Sí, doctor. Un brochecito. Lo que me pone contento es que todas estas campañas que se están haciendo y se ven por muchos lados, radio, televisión, diarios, etcétera, está haciendo que la gente cada vez tome más conciencia. Sí. Y lo vemos permanentemente. Incluso mucho más en los hombres que eran más reticentes a hacerse los exámenes. Hoy vienen y dicen, bueno, mire doctor, me parece que me tengo que hacer un control. Sí. Esto es bueno, porque es igual que las vacunaciones. La medicina más económica siempre es la preventiva. Sin ninguna duda. Llámese vacuna, llámese detección temprana de enfermedades. Siempre es la más curativa y siempre es la más económica. Por eso el Estado tiene un papel fundamental en las campañas. Fundamental. Y el Estado, le hago un cargo, no lo promociona esto debidamente. Sí, sí. Y debería ser más promocionado. Es verdad. ¿No es cierto? Se habla mucho a nivel de sociedades científicas, revistas, entrevistas como estas y demás, pero a nivel estatal, a través del ministerio, debería estar más promocionado. No solamente estas propagandas continuas en la televisión, en la radio. Claro, esto ayuda muchísimo. Pero no solamente del tema del colon, sino de otras enfermedades que son detectables. Gracias a la endoscopía,
se ha desarrollado muchísimo la detección también de tumores de vía urinaria, por ejemplo, que también se hace por vía endoscópica. La endoscopía hoy llega hasta el cerebro. ¿Qué significa esto? Hoy hay neurocirujanos que trabajan por vía endoscópica, haciendo pequeños agujeritos, ¿no? Revolucionó un poco lo que es el diagnóstico y el tratamiento de muchas enfermedades a todos los niveles. Exactamente. En traumatología se hacen las famosas operaciones de menisco por vía endoscópicas, las artroscopías. En vía ginecológica se opera por la paroscopía. Es decir, que la endoscopía fue una revolución hace más de 40 años que realmente cambió muchísimo. Y además, todas estas cosas que antes prácticamente no las teníamos, no las veíamos. Nosotros antes hacíamos colon por enema. Sí. Esto no se veía. Y lesiones más grandes no se veía. Ahora se ve con la videocolonoscopía. Sí. Yo tengo le digo a los pacientes que muchas veces tienen miedo a la colonoscopía y demás, y si me hago un colon por enema, el colon por enema es para diagnosticar una lesión del tamaño de una naranja. Nosotros estamos buscando una lesión del tamaño de una cabecita de alfiler o menor. Exactamente. Doctor Fusile, gracias. Muchas gracias a ustedes. Es muy un placer. honrados de estar aquí. Buenas noches. Igualmente, gracias. Centro Integral de Gastroenterología y Endoscopía Digestiva. Remedios de Escalada 795, Merlo. Barrio Parque, San Martín. Teléfono 0220 4821 604.